Que Dios continúe bendiciendo a todos los hermanos que se esfuerzan a obedecer a Dios, a esos hermanos que agradan al Señor. Hoy vamos a continuar, hoy es nuestra tercera clase del tema que estamos cubriendo en el mes de julio, que es arca. Pero hoy vamos a estar discutiendo qué va dentro del arca del pacto. Recordemos que todo lo que se va a discutir hoy es en base a que Dios ordenó lo que iba dentro del arca del pacto. Y esto se cubrió en la primera clase que dimos sobre este tema. Y eso se encuentra en Éxodo 25, versículo 16 y versículo 21. Porque vemos que Dios hace esta aclaración dos veces. En el versículo 16 dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Entonces el versículo 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Vemos que Dios aclara e insiste que una vez el arca fuera terminado, lo que iba dentro era lo que Él tenía ya separado para dar, para que fuera lo que se pusiera dentro. Con esto debemos tener claro que todo lo que Dios, lo que representa a Dios, ¿ok? Todo lo que va a representar a Dios, refiriéndonos a lo que es ministerios y congregaciones, Dios las separa y las forma. Y no hay necesidad de sabiduría humana para levantar o inventar algo nuevo, porque Dios todavía separa y llama a hombres y a mujeres independientemente nos agrade lo que Dios haga o no. La realidad, aunque tengamos nosotros la capacidad o no de aceptar, es que la historia se repite. Tengamos la capacidad o no de aceptar este hecho o no, la historia se repite. ¿Qué es lo que se repite? Que al ser humano no le gusta lo que Dios hace y el como Él lo hace. Siempre nosotros, el ser humano, la humanidad, va a mostrar oposición a lo de Dios. Pero ¿qué dice Daniel capítulo 4 versículo 35? Dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Nosotros tenemos que tener eso claro de parte de Dios. Nosotros, todos los habitantes de la tierra, sea que nos creamos algo, seamos orgullosos o no, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Eso no lo debemos olvidar. Sea que me guste lo que Dios haga o no haga, o cómo lo hace, o cómo lo ordena, me guste o no. Mira lo que dice Daniel capítulo 4, versículo 35. Eres considerado como nada y que Dios hace como a Él le place, según su voluntad, según su deseo, lo hace en el cielo y con los habitantes de la tierra. Eso no dice que simplemente no lo generalizó en la tierra, sino con los habitantes. O sea, con cada hombre y con cada mujer yo voy a hacer según mi voluntad. Y mira esto, qué fuerte. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace? Se supone que nadie venga y le diga, Señor, pero ¿y por qué escogiste a esta persona? Señor, pero ¿y por qué es de esta manera? No hay quien detenga su mano y le cuestione, ¿qué estás haciendo? Pero con esto nosotros tenemos que saber que también existen muchas congregaciones que son administradas por voluntad humana. No toda congregación, no toda iglesia es administrada por el Espíritu Santo de Dios. Existen muchas iglesias que son administradas, trabajadas por voluntad humana, donde Dios no está en esos asuntos, porque tenemos que saber que Dios no está en toda congregación. Y si nos preguntamos, ¿pero y por qué Dios no está en toda congregación? Dios no es bienvenido en todas las iglesias, aunque todas las iglesias profesen su nombre, como ocurría en la reunión de los fariseos. O lo que nosotros vivimos hoy día, o lo que se habla, ya tiene historia y está registrada y está en la Biblia, porque como le dije, sea que tengamos la capacidad o no de aceptarlo, la historia se repite. Múltiples veces podemos encontrar en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cómo Jesús se expresó sobre la mala representación y mal ejemplo y apariencia que presentaban los fariseos. Y esa conducta no ha desaparecido y tampoco desapareció en los tiempos de Cristo. Eso ha continuado y sigue existiendo, porque a veces leemos y pensamos, no, eso fue en la antigüedad, eso pasó allá y allá se quedó. No, recuerden, la historia se repite. Así que no toda iglesia o creyentes representan a Dios y a Cristo conforme al ejemplo que se nos dejó en la Biblia.
Y mire lo que dice Tito capítulo 1, versículo 16. Dice, profesan conocer a Dios. Claro, porque tienen nombre de iglesia de Dios, llevan sus Biblias, hablan de la Biblia, dicen que son cristianos, profesan conocer a Dios, cantan coritos, oran, saben Biblia. Pero miren esto, pero con los hechos lo niegan. Hablan una cosa, pero con sus actitudes, con su carácter, con su vivencia, lo niegan. Muestran otra cosa y te explica por qué. Te dicen que estas personas, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La Biblia misma te dice, oye, si tú ves gente que está diciendo una cosa, pero representan otra, es porque son abominables y rebeldes, resisten la palabra de Dios. Tienen la enseñanza que se supone que no hagan muchas cosas, que se supone que no se comporten de mucha manera negativa, pero ¿qué pasa? Son abominables y rebeldes y te dice, son reprobados. ¿Qué reprobados? Son fracasados, sacan F, sacan 0 en cuanto a toda obra buena. No pueden hacer lo bueno, no pueden hacer bien al prójimo. Y muchas personas son engañados por el hecho de no escudriñar las escrituras. Esa es la triste realidad. Y sale reflejado de parte de Dios cuando dice que el pueblo perece por falta del conocimiento, porque no escudriñan. Ya que nosotros tenemos esta aclaración, vamos entonces a responder qué es lo que va dentro del arca del pacto. Una de las cosas, son 3 cosas las que se hallaban en el arca del pacto. Vamos con la primera y es el maná. ¿Y qué es maná? Maná es pan. ¿Y qué representa el maná? Ya que va dentro del arca del pacto, representa sustento. Para todo aquel que conoce, como aquellos que no estén familiarizados con la historia de los años que atravesó Israel en el desierto, porque ahí es donde es que viene el sustento de parte de Dios del maná para el pueblo. Ellos estuvieron en el desierto y escuche bien, el desierto te lleva a vivir en unas condiciones donde se pasa necesidad, porque el desierto en el día es muy caliente y al anochecer es muy frío. La tierra no es fértil para producir fruto, tampoco grano, y abundancia de agua no hay. Por eso cuando Israel sale de Egipto, donde poseían abundancia de comida y bebida, en el desierto comienzan a quejarse y a maldecir, prefiriendo y deseando su pasado en Egipto que el camino que Dios había trazado para que recibieran la promesa de la tierra prometida donde fluía leche y miel, que eso se refiere a una tierra de abundancia y de riqueza. Dios le prometió una tierra de abundancia y de riqueza, pero tenían que abandonar Egipto donde estaban cómodos y ir por un camino donde se iban a encontrar en necesidad. ¿Y qué pasa? Hoy día hay mucho creyente en esa actitud de estar stand-by, de estar detenidos o si no, a paso lento, porque ven el desierto, ven y entienden que por donde Dios los quiere llevar, los saca de la comodidad, del conformismo y ven que el desierto va a poner a prueba los vicios carnales, porque en el desierto ¿sabe qué? No se puede alimentar la carne cuando quiera y como quiera, porque ya comenzaste el proceso de Dios, comenzaste en el camino de Dios y ahí no tenemos la libertad de hacer como antes hacíamos. Pero hay gente que al ver esto y entenderlo se detienen o van lento o ahí se quedan. Y es triste porque vuelven a la actitud que mostró el pueblo hebreo. Entonces tenemos que también recordar que el desierto te obliga a depender y esperar en el sustento y cuidado de Dios. Son 2 cosas que el ser humano pelea. Porque nosotros queremos ser independientes de Dios. Porque no es independiente de los hombres, queremos ser independientes de Dios. Queremos que Él nos ayude, pero no queremos depender de Él completamente. No queremos que Él gobierne nuestra vida, que nos diga qué hacer y cómo hacerlo. No nos gusta, pero el desierto te obliga a depender y esperar en el sustento y cuidado de Dios. El desierto es bueno, no es malo, pero no para todo el mundo, claro está. Porque es bueno, porque es el lugar donde Dios se quiere dar a conocer a ti. Porque donde estás entretenido y distraído, que es en Egipto, dime, ¿qué tiempo sacas para conocer a Dios cuando estás cómodo, cuando estás distraído, cuando todo tú lo sientes calmado? Porque no es simplemente sacar tiempo para hablar con Dios y ya, ir a orar y ya. Es conocerle, pasar más horas con Él, mientras áreas en tu vida son puestas a prueba. Hay una diferencia cuando se pone a prueba tu carácter, tu fidelidad, integridad, tus emociones, tu resistencia y firmeza, porque todas esas cosas son trabajadas en el desierto. En Oseas capítulo 2, versículo 14, Dios
habla diciendo, pero he aquí que yo te atraeré. Dios nos tiene que atraer porque es que estamos distraídos, estamos entretenidos con otras cosas y Él nos tiene que llamar la atención, atraernos a Él y llevarnos al desierto, nada más y nada menos, un lugar donde te saca, donde te esconde, donde no haya nadie que interrumpa lo que Él quiere hacer contigo y lo que Él quiere hablar contigo. Y te lo dice, te voy a atraer para llevarte al desierto, al lugar de necesidad, pero es que yo quiero hablar a tu corazón. Imagínate nuestra condición que Dios nos tiene que sacar porque no sabemos reconocerlo en medio de otras cosas que nos distraen. En el desierto Israel vio hecho realidad que para Dios no hay nada imposible y muchos creyentes quieren quedarse con la expresión de decirlo, porque eso lo dice mucha gente, para Dios no hay imposible, para Dios no hay nada imposible y quieren quedarse hasta ahí en decirlo, pero no quieren vivirlo. Y ahora vamos a ver por qué Dios escoge que se separe el maná y se conservara en el arca del pacto. Éxodo capítulo 16, versículo 31 al 35 lo explica. Y dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Aquí no se estaba haciendo algo que se lo inventó Moisés, era orden de Jehová a Moisés y Moisés entonces le da las instrucciones a Aarón y vemos cómo se unen en obediencia a hacer lo que Dios dice, se unen para que vean lo importante que es la obediencia, el hacer tal y como Dios ordena. Y dice que así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Dice, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Vemos que tuvieron que depender de Dios. No se pusieron a sembrar, no se pusieron ellos a bregar por sí mismos, no, yo voy a hacer como yo quiera, yo voy a hacer como yo pueda, yo no necesito de Dios. No, tú ahí en el desierto se depende completamente de Dios y vemos el sustento para que no te olvides que tú no puedes por tus propias fuerzas, que tú no puedes con tus recursos. Soy yo el que da y el que produce. Y esa es una de las representaciones que Dios quiso conservar en el pacto para que sepa, Él es el que sustenta en los lugares donde es imposible que el hombre pueda sobrevivir en condiciones extremas. Yo soy tu sustento. Ahora, la segunda cosa que se conserva en el arca del pacto es la vara que reverdeció, la vara de Aarón. Y eso representa señal de elección. Y esto lo vemos en Números capítulo 17, versículo 10, que dice, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Vamos a leer el versículo 5 y 8. Y dice, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron vara, cada príncipe por la casa de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. El reverdecer muestra el respaldo de Dios, porque Dios es el que da el crecimiento en las vidas, Dios es el que da el crecimiento en los ministerios, en las iglesias, pero con unción, porque hay personas que muestran habilidades, talentos de liderato, pero eso no quiere decir que tienes el llamado de parte de Dios y unción de lo alto para liderar. Y ahí es donde muchos se confunden, porque mire, los hermanos de David poseían apariencia y altura y también formaban parte del ejército para que visualmente fueran considerados como que eran candidatos para liderar. Y al punto que también fueron considerados para ser el próximo rey de Israel. Por eso es que nosotros vemos al profeta Samuel cuando visita la casa de Isaí y mira las apariencias de sus hijos mayores, entendió que cualificaban. Pero ¿qué pasa?
Dios elige fuera del sistema de los hombres y ahí es donde choca el sistema de los hombres con lo que Dios quiere hacer. Recuerden que tener el respaldo de Dios hoy día no se muestra por la gran cantidad de personas que te sigan, porque muchas veces nos queremos dejar llevar por eso. Cuando Dios está con un hombre o con una mujer o con una iglesia, las señales que manifiestan son las que hacen evidente si Dios está ahí o no, pero la gente no busca las señales, la gente nada más se fija en las apariencias. Entonces vemos que de Moisés se habla y se enseña como el hombre que habló cara a cara con Dios. Así se predica de él y así se habla. Olvídate, lo más grande, este hombre, wow, lo que experimentó, hasta el rostro le brillaba. Y estudiamos todo lo que Dios hizo, incluyendo a Moisés, porque Dios lo incluyó, Dios lo escogió. Y estudiamos todo lo que este hombre hizo porque Dios lo llamó, lo escogió y todas las grandezas que vivió junto al pueblo. Pero ¿qué pasa? Aunque nosotros entendamos que fue Dios quien lo llamó desde la zarza que ardía y no se consumía, Moisés no fue aceptado ni respetado. Y eso muchas veces se pasa por alto. La gente confunde en que si Dios fue el que te llamó realmente, pues se va a confirmar si es que la gente te acepta, te están escuchando o te siguen. Y eso no es así, bíblicamente hablando, porque todo profeta escogido y llamado por Dios, llenos de poder de lo alto, ¿qué fueron? Menospreciados, maltratados, ignorados, burlados, todo lo contrario. Y usted sabe que Dios estaba con ellos y eso es lo que choca, eso es lo que confunde, porque mucha gente lo que busca es lo del sistema de los hombres, lo físico. Bueno, pues si a ti te escuchan, si a ti te siguen, si a ti te aceptan, pues eso es que Dios está contigo, tienes la gracia de Dios contigo. No, eso no es así. Estudien la escritura. Todo aquel que Dios separaba, llamaba, llenaba de su Santo Espíritu, eran rechazados, eran ignorados y hasta se burlaban de ellos, no los tomaban en serio. Y como yo les digo, ¿saben qué? Dios sí estaba allí. Y, vamos a buscar el libro de Juan capítulo 15 y vamos a leer esta aclaración de Cristo desde el versículo 18 al 25. Mira lo que Cristo dejó dicho: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y esto tenemos que comprenderlo. Cristo no está diciendo, ustedes si los rechazan fue porque a mí me aborrecieron ahora que estoy aquí en estos 3 años. No, recuerden que Cristo hablaba lo que el Padre le daba. Él dice, yo no estoy hablando aquí lo que yo quiera y tampoco hago aquí lo que yo quiero hacer. Yo lo que hablo y lo que hago es lo que el Padre me da, lo que el Padre hace y lo que el Padre habla, eso es lo que yo hablo y hago. ¿Y qué pasa? Cuando Él dice, a mí me aborrecieron primero, pues a Dios, el pueblo venía rechazándolo desde el tiempo de los profetas. Eso es lo que Él está aclarando. Si ustedes lo van a aborrecer ahora, yo quiero que ustedes sepan que allá desde la antigüedad me vienen aborreciendo, me vienen ignorando, no me vienen aceptando lo que hablo, lo que hago. Y les dice, si fuerais del mundo, que aquí es donde todo el mundo se confunde, buscando bueno, pues la gente de Dios son seguidos, son escuchados, son amados. Él dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Ahí donde está la gran mayoría. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Y eso es cierto porque desde la antigüedad Dios lo que quiere hacerle al hombre es bien, pero sin causa lo rechazamos. Sin causa nos ponemos violentos, nos ponemos groseros. Sin causa le damos la espalda a Dios. Porque dígame, ¿por qué no queremos a Dios? ¿Por qué no? Sin causa. Es que nuestra conducta es mala delante de Él. La tercera cosa que es guardada y conservada en el arca del pacto son las tablas de la ley, los mandamientos. Y si nosotros pensamos, ¿para qué está la ley de Dios? Su palabra no está solo para que se conozca, tampoco es para tenerla de adorno. Y muchas personas tienen la Biblia, pero la tienen de adorno en sus casas o bien guardadas. Otros la han memorizado como un conocimiento más. Como pues para saber, para que nadie me cuente, pero no para vivirla, tampoco para aplicarla.
y ponerla en acción y en práctica. Y miren que mucha gente quiere que Dios les hable, ya sea audiblemente o de parte de algún profeta. Pero muchos buscan palabra de Dios, pero la están buscando mal. Porque ya las personas mentalmente se preparan y tienen la idea o el libreto de lo que ellos quieren que Dios les diga o les hable. Y dicen, yo quiero que Dios me hable, pero ya mentalmente se ponen, esto es lo que yo quiero escuchar, o esto es lo que yo quiero que Él me diga, o esto es lo que yo quiero que me confirme. Y ahí es donde la búsqueda está incorrecta y está mal. Por eso es que cuando Dios les visita y les habla, no los reconocen, porque lo que viene a hablarles no es lo que ellos esperaban. Y rápido dicen, espérate, no, esto no es de Dios, este no es Dios hablándome. Por el simple hecho de que no te está hablando ni ministrando lo que tú querías. Dios habla todos los días. Lo que pasa es que lo que habla desde la antigüedad no nos interesa. Porque si ponemos a pensar, realmente, ¿qué quieres de Dios? ¿Y qué es lo que tú estás buscando? Piensa, ¿qué quieres de Dios? Porque muchos quieren una relación de beneficio sin compromiso. ¿Pero y qué es eso? ¿Qué es una relación con beneficio sin compromiso? Te voy a explicar lo que es una relación de beneficio sin compromiso. Gente que ora y busca a Dios diciendo, cuídame, guárdame a mí y a mi familia, Jehová. Cuídame a mí y guarda a mi familia también. Aunque no te reverenciemos, Dios, cuídanos a todos, aunque te estemos dando la espalda. Y bendícenos, aunque seamos desobedientes. Vemos gente haciendo oraciones carnales y emocionales, oraciones mentirosas llenas de mucha hipocresía, oraciones con falta de temor y reverencia. Hablándole así al que es santo 3 veces, fíjese, al que es santo diciéndole, Señor, yo te pido que me guardes a mí, guarda a mi familia, pero fíjense, en la condición de esa persona y de esa familia no reverencian a Dios, tampoco están buscando a Dios, sino que le dan la espalda y hacen esa oración que no hace sentido. Señor, yo te pido que tú cuides a aquellos que no desobedecen y bendícelos. No, hablándole así al que es santo 3 veces. Hermano, cambie su oración, guarde silencio. Y antes de comenzar con las peticiones, es mejor que comience en obedecer a aquel que se lo merece. Porque clamamos a Dios que guarde a personas que no tienen el mínimo interés de andar con Él. Fíjese, Señor, yo te pido que tú cuides, que tú estés con fulano, que tú estés con fulana, pero es que fulano y fulana no tienen interés de andar con Él. Mire su oración que no tiene sentido. ¿Por qué usted cree que la escritura dice bien claro, yo estoy a la puerta y llamo? Porque lo tenemos afuera, fíjese. Mira cómo lo dice, yo estoy a la puerta y llamo, no dice, estoy adentro. Estoy a la puerta y estoy llamando. Es porque lo tenemos afuera. No tenemos a Dios adentro. Cuando Dios está adentro, es cuando Él puede obrar, es cuando Él puede trabajar, es para que nos guarde. Tiene que estar adentro, no fuera de nuestras vidas. Y muchos creen, Dios me ha guardado, Dios me ha guardado. Y fíjese, estas personas que dicen Dios me ha guardado, es que no han entendido el término de lo que es guardar en la Biblia. Muchos piensan que el que Dios te guarde es de los males físicos y terrenales. Y de eso no trata, porque Cristo clamó por esto en oración en Juan capítulo 17, versículo 15, cuando Él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Del mal que Cristo clama aquí es de la perdición eterna, porque hay mucha gente que es desobediente, que no anda con Dios, que no está buscando a Dios y dice, Dios me está guardando, y piensas que es de enfermedades, cosas físicas. Eso no es de lo que se te tiene que guardar, porque se nos dijo, en el mundo vas a tener aflicción, vas a enfermar, vas a tener problemas, vas a tener vicisitudes carnalmente, pero de lo que tú tienes que escapar y guardarte es de lo eterno. Pero fíjate, tú quieres estar tranquilo terrenalmente, pero perderte eternamente, y de eso no te estás dando cuenta, y de eso no es lo que clamamos. Queremos que nos guarde, que tengamos dinero, que tengamos comida, que tengamos salud. Mire, orando por lo temporero, pero tú no sabes que mientras tú oras por eso, lo que cuenta es lo eterno, ¿no? Claro que no lo sabes porque estás carnal. Así que del mal que Jesús clama aquí es por tu alma. O sea, no los quites del mundo, está bien, déjalos en el mundo, déjalos que sufran, porque eso es temporero. Pero yo te pido que los guardes del mal, que no se pierdan. De ese es el mal que habla la Biblia y que enseña y por el cual Cristo ora. Ya que entendemos que se nos dejó la ley y que era preservada en el arca del pacto, Deuteronomios capítulo 4, versículos 1 y 2 y versículos 6 al 9 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Mire esto, la palabra y los estatutos y decretos, la palabra de Dios que eso no ha sido enseñada, no es de adorno, ahí lo dice, para que la ejecutas, para que la vivas y para que entréis a la tierra, para que posean la tierra. En ese tiempo era Canaán, pero hoy día, si tú
ejecutas, si tú vives, si tú guardas para entrar ¿a dónde? Al cielo. Y mira la instrucción, no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella. Otro punto importante que se ha olvidado hoy día, a la palabra hoy le añaden y le quitan, pero se nos mandan. No le quitas, no le añades, guarda el mandamiento que es ordenado. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Mire cómo Dios adorna a su pueblo de sabiduría para que sean reconocidos de otros. Pero nosotros, lamentablemente, no estamos en esta de entender para qué fue que se nos dejó realmente la palabra. Y mira lo que le dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos. Y claro, Dios está cerca de su pueblo, pero es que nosotros no queremos estar cerca de Dios. Echamos a perder todo. Y mira, que está cerca de ellos y que está en todo lo que les pide. ¿Y qué nación tan grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Versículo 9, el más importante. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Tenemos un mandamiento, hermanos. Guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Y ahí estamos nosotros olvidando lo que se nos enseña, olvidando lo que leemos, olvidando el mandamiento, olvidando, siempre olvidando. Y te lo dice, guárdate, cuídate de no olvidar, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Lo curioso de estos 3 puntos, del maná, de la vara que reverdeció y de las tablas de la ley, es que sabemos que Dios fue quien lo escogió. Lo que va dentro del arca del pacto, Dios lo escogió. Y podemos notar cómo es que con el maná hubo queja y desprecio, porque ellos se quejaron del maná, porque estaban comiendo lo mismo, se quejaron y lo despreciaron. Lo que provocó que la vara reverdeciera fue que de igual manera se mostró rechazo y queja con el liderato que Dios había escogido, porque la vara de Aarón tuvo que reverdecer porque el pueblo no le gustaba que Dios hubiera escogido a Moisés y hubiera escogido a Aarón. Entonces, con las tablas de la ley, que es el mandamiento, ¿qué pasa? Igual es desechado, nosotros lo rechazamos. Algo que nosotros tenemos que aceptar es que aunque lo que Dios da es bueno, porque eso lo decimos, Dios todo lo que da es bueno, nosotros todos somos malos e ingratos. No valoramos y no guardamos con celo lo que Dios ofrece. Dios quiere estar cerca de ti. La pregunta es, ¿tú quieres estar cerca de Él? Si tú quieres estar cerca de Dios, ¿sabes qué? Prepárate, porque Él te quiere limpio y sin mancha. Dios sí quiere hablarte, pero tú quieres escuchar lo que Él quiere decirte. Si tu respuesta es sí, prepárate. ¿Vas a obedecer por completo? A Dios no le gusta ser ignorado, porque entonces, ¿qué buscas y qué quieres? Todo lo que Dios da es para que su pueblo pueda discernir entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es inmundo y lo que es limpio. Pero nosotros no queremos saber distinguir entre esas dos cosas. Y ahí ya hay muchas personas que a lo malo, a lo profano y a lo sucio le llaman limpio. Y eso no es así. Dios quiere estar cerca, pero nosotros tenemos que saber dejarnos instruir por Él para distinguir y discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para que Él se quede y permanezca, porque Dios con el pecado y con la suciedad no va. Eso lo aleja. Así que, amados hermanos, entendamos cada uno de estos puntos y seamos ya agradecidos y valoremos lo que Él nos dejó. Y valorémonos con las instrucciones que Él dejó, sin nosotros ensuciarlo ni dañarlo. Así que damos a Dios gracias por su palabra y que su Espíritu Santo nos incline a obedecer. Amén.